que organiza el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico con el Grupo Peruano de la Asociación Internacional de Derecho Penal, que nació desde hace poco, que nos acompaña con la generosidad que lo caracteriza y con su siempre buena disposición el Leonardo Moreno Holman, que es un conocido profesor universitario, es uno de los principales capacitadores en materia de la reforma procesal penal en Latinoamérica. No sé qué número de viaje en Perú será este, ¿no? Pero es, no menos de 100. Sí. Precisamente porque él viaja constantemente en esta labor de capacitación y sobre todo en la lógica de tratar de reconocer las posibles falencias que están teniendo los órganos de administración de justicia, jueces fiscales y abogados, ¿no? Le hemos pedido en esta ocasión que nos dé algunas ideas de los errores más comunes que cometen los abogados en juicio oral, pero no va a ser limitado al juicio oral, evidentemente, sino como precisamente el juicio oral es un espacio de comunicación entre partes. Seguramente no solamente hablaremos del abogado, sino del fiscal y seguramente de los órganos de administración de justicia, los jueces, ¿no? Para no hacer la antesala tan larga, les debo decir la palabra. No, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, un placer que se haya dado la oportunidad de que podamos reunirnos acá. Alguna vez lo habíamos planificado y no nos resultó. Siempre agradecido de Luis, por supuesto también de usted. Yo creo que es difícil, particularmente cuando se litiga tanto, el tener que enfrentar a veces un sistema que no opera como se diseña o que se diseña generando diferencias sustantivas con cómo se entienden las mismas instituciones en otros países o en el derecho comparado. Y yo creo que Perú, no sé si es una buena noticia para ustedes, pero es un laboratorio de esto que estoy diciendo, es decir, de creatividad más allá de la razonable, de reinventar la rueda, digo yo. Mi gran problema muchas veces es ese, que tenemos instituciones que funcionan, que tienen ciertas lógicas, que tienen ciertos principios, y tratamos de darle un ajuste para hacerlo de una manera distinta. Y por otro lado tenemos, y que también se ha dado en el tiempo, un diseño estructural del sistema que es un híbrido. O sea, Perú tiene una concepción del sistema acusatorio que es muy lejana a la de otros países. Yo creo que va a cambiar con el tiempo, que no pone el eje, como lo hace la mayoría de los países, en la adversarialidad, en los abogados, sino que pone el eje fundamentalmente en los jueces, ¿no? Y por lo tanto genera una mixtura entre un sistema acusatorio formal, pero un neoinquisitivo en términos reales en cuanto a cómo se genera la información y cómo se controla la información del juicio. Entonces vamos a tratar de hacer un listado de cosas, porque la verdad es que la idea es que después lo enriquezcamos con su propia experiencia. Pero básicamente yo diría un primer problema que tenemos en Perú tiene que ver con que no ha entrado, no ha logrado hacer carne la idea de, se llama así, a mí me da lo mismo el nombre que le pongan, pero la teoría del caso. Aquí al revés, aquí tenemos detractores absolutos de la teoría del caso en el contexto peruano, también algo en México, y uno diría que un modelo maduro de audiencias, tanto preliminares como de juicio, supone acogerla, insisto, con el nombre que quieran, planificación de un caso, estrategia de un caso, comúnmente denominada teoría del caso. Pero lo que importa es lo que está detrás. Y lo que está detrás es que las audiencias orales, todas las audiencias preliminares de juicio, son escenarios complejos. Si uno quisiera definirlo en términos muy simples, una audiencia judicial es un escenario complejo. Primero, porque yo tengo que tener claridad sobre lo que yo quiero plantear, tengo que tener claridad sobre cómo hacerlo, y me voy a enfrentar probablemente a alguien que tiene una postura, una posición distinta, y ambos vamos a tratar de convencer de la legitimidad de nuestra postura, justicia le llaman otros, a mí no me gusta esa palabra, de nuestra posición al
tribunal, ¿verdad? Ese escenario, entonces, no perdona el error. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es ese. O sea, no hemos asumido que para ir a una audiencia usted tiene que necesariamente preparar. Porque improvisar en una audiencia siempre es un riesgo. Primero, porque normalmente no va a tener tiempo ni oportunidad para mejorar su actuación. O sea, si usted comete un error, esto es como cometer un penal, ¿no? O sea, lo más probable es que el otro equipo ahora le va a hacer un gol, ¿no? Entonces, uno tiene que meterse en la cabeza esta idea de preparar. Y esto, particularmente aquí veo muchos jóvenes, esto es muy importante que se lo metan en la cabeza. El trabajo más corto es el de la audiencia. Yo te voy a una audiencia, interviene media hora, una audiencia peleada, 3 horas, pero eso significa que usted preparó días, ¿no? Entonces, esta idea de preparar y de no improvisar es algo que tiene que ver entonces con esta idea de teoría del caso. Uno tiene que tomar decisiones estratégicas. Los abogados siempre están tomando decisiones, ¿no? Y uno tiene que hacerse cargo de esas decisiones, tiene que estar en condiciones de justificarlas en un trabajo grupal de planificación de un caso o en la definición de por qué una información la voy a transmitir de una manera o la voy a transmitir de otra. Que otra cuestión que hay que meterse en la cabeza. Cuando uno dice preparar, lleva necesariamente una palabra que a algunos les da urticaria, la voy a usar, pero la vamos a simplificar después, que es, probablemente ustedes lo han escuchado, que es persuadir, ¿no? Yo cuando hablo ante un tribunal, no lo hago para que el tribunal sepa solo algo. Eso sería fácil probablemente, muy simple. Cuando yo hablo ante un tribunal es porque yo quiero generar, y aquí voy a usar otra palabra para que los racionalistas de la prueba no se me ofendan, porque quiero generar convicción en el tribunal. Otros hablamos de persuadir, pero básicamente es, yo quiero convencer al tribunal que en este escenario dialéctico, donde está escuchando probablemente 2 posturas, yo estoy en condiciones de entregarle una posición que él puede luego adoptar en una decisión justificadamente, ¿no? Y eso significa que usted tiene que elegir desde qué información quiere transmitir, cómo la quiere transmitir, cómo la va a jerarquizar, cómo la va a ordenar. O sea, no, como dicen los filósofos, no hay discursos neutros. Aquí es donde se cae el modelo racionalista judicial, que esto de que el juez es capaz de identificar todo esto. Pues eso no es verdad, ¿no? No hay historias neutras. Nadie puede contar una historia neutra, porque los hechos no son neutros. Los hechos siempre son apreciados desde un punto de vista. Y lo que legitima un modelo acusatorio es que usted representa un interés, usted defiende un cliente. Y entonces usted representa el interés de ese cliente. Y su tarea entonces es verificar con los antecedentes del caso, no estamos hablando de mentir, ni de crear evidencia falsa, de todas esas tonteras que a veces se dicen en contra de los modelos acusatorios. Lo que usted tiene que definir es cómo usted conoce de la mejor manera el caso, la mayor cantidad de hechos posibles de ese caso, y cómo luego construye un discurso, ¿no? Una teoría del caso que le permita a usted convencer a ese tribunal. Entendiendo además que ese discurso que usted va a entender tiene que ser siempre debidamente justificado. Yo aquí entraría en otro tema complicado en Perú. A mí me parece que en Perú se ha ido privilegiando no sé cómo llamarla, litigación mediática, litigación política, litigación efectista, por sobre la litigación técnica. Lo que el lenguaje judicial, ahí léanse un autor que se llama Daniel Kahneman, que no tiene nada que ver con el derecho, pero por Dios que hay que leerlo, porque él nos enseña cómo funciona el cerebro. Y el cerebro funciona de manera rápida o de manera lenta. En la vida cotidiana funcionamos de manera rápida, ¿no? Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué le ha parecido mi charla? Usted dice, buena, listo, suficiente. Eso no sirve en el lenguaje judicial. El lenguaje judicial hay que hablar despacio o lento. ¿Y en qué se traduce eso? En que hay que hablar en hechos.
Si uno quiere transmitir un mensaje a un tribunal y uno quiere que un tribunal llegue a una conclusión, usted tiene que hablarle en hechos. Y eso que parece obvio no es fácil. Porque nosotros no hablamos así y nuestra prueba no habla así. La prueba habla con adjetivos, con adverbios, con calificaciones, con opiniones, con juicios, con conclusiones. Nada de eso sirve para un tribunal. El tribunal lo que necesita es la base fáctica a partir de la cual él puede construir una conclusión. Entonces, cuando usted mete en la litigación la cuestión mediática, la cuestión política, la cuestión meramente discursiva, usted lo que está haciendo básicamente es deteriorar el escenario de la audiencia como un escenario de generación de información de calidad. Porque básicamente, para ponerlo muy simple, una audiencia es eso. Es el espacio donde los litigantes tratamos de generar información de la mayor calidad posible para que el juez pueda fundar una decisión. Y esa es la lógica de lo adversarial, ¿no? Que si Luis dice algo, esa información no sabemos cuánto pesa. Eso es lo que sabemos. Sabemos que él dijo eso. Sabemos que eventualmente lo fundó en un antecedente investigativo o presentó una prueba sobre eso. Pero ¿cuánto valor tiene eso? No lo sabemos hasta que podamos ejercer el contradictorio. El contradictorio siempre le va a permitir a un juez contar con más y mejor información que la que podría tener si se relaciona unilateralmente con un litigante, ¿no? Y eso tenemos que empezar a aprender, porque cuando usted entiende que lo importante son los hechos, que lo importante es cómo los presenta, entonces usted se da cuenta que parte importante de la teoría argumentativa, con el autor que quieran, tienen que traerlo a las audiencias preliminares, en primer lugar. O sea, el debate de las audiencias preliminares es un debate que Leticia Lorenzo, una jueza argentina, a mi juicio acertadamente denomina de oralidad argumentativa. Es decir, verbalizamos nuestra teoría del caso, pero construyendo un argumento. O sea, lo que estamos haciendo es plantearle una tesis, una hipótesis al tribunal para que la acepte. Y la exigencia adicional que eso tiene por sobre un debate académico meramente discursivo es que tiene que estar justificado. Y el nivel de justificación en una audiencia preliminar es básicamente los antecedentes que obren en la carpeta investigativa del fiscal o los antecedentes que usted como defensa haya generado unilateralmente. Sobre esto vamos a volver porque aquí hay un problema también grave en Perú. Entonces, hay que focalizarse en el lenguaje de los hechos. Los abogados tienen que ser capaces de desagregar la información para dejarla solo en hechos. Esto no significa, porque aquí es donde viene la contrarreforma que llamo yo, que aparecen autores que dicen, entonces los que creen en la litigación oral creen que el derecho sustantivo no importa el derecho adjetivo, lo único que importa son los hechos. No, eso no es así. Claro, perdona la interrupción. ¿Audiencia preliminar qué es? Todas las audiencias previas a juicio. Ya. Formalización, cautelares, cualquier audiencia previa al juicio. Eso es lo que llamamos en general audiencias preliminares. En esas audiencias, básicamente lo que los caracteriza es que por regla general no hay prueba. O sea, no son audiencias probatorias como las de juicio, ¿no? No significa que esté excluida la prueba. Lo que estamos diciendo es que el juez puede resolver en base a la cita de antecedentes, ¿no? Claro, puede resolver en base a la cita de antecedentes. Sí, pero no leídos, argumentados. Yo creo que ahí hay de nuevo hay un problema con lo que hacen ustedes. Pero vamos a volver sobre eso. Entonces, pero lo que me interesa es que no se confunda cuando yo digo el eje del manejo de un caso son los hechos. Esto no significa que no tenga relevancia el derecho, ¿no? Eso es un error. De hecho, si alguien ha leído algún texto mío de teoría del caso, el segundo componente de la teoría del caso es la teoría jurídica. Y poniéndolo, yo siempre voy poniendo los ejemplos de los racionalistas, los gironenses, que son los que más discuten esto, en la lógica de ellos es tarufo, es los abogados lo que tienen que presentar ante un juez son lo que se denominan los hechos principales y los hechos secundarios. Teoría del caso, eso se llaman hechos jurídicamente relevantes. Es decir, hechos que si usted los justifica en el estándar que establezca la ley para el debate en particular,
le permiten al juez establecer una conclusión, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. Nosotros, les vuelvo a decir, yo no le hablo a un juez para que me escuche, yo hablo a un juez para que convencerlo de que mi posición es la correcta. Entonces yo tengo que lograr que él vaya formando convicción. Y eso significa que usted tiene que identificar estos hechos. O sea, básicamente, no tenemos tiempo a esto, pero básicamente uno trabaja con un núcleo básico que son los hechos jurídicamente relevantes. Estos son los más importantes y los que usted nunca puede dejar de probar, porque estos son los que resuelven el conflicto. Sobre esos hechos hay hechos de contexto, que son hechos que permiten que el juez entienda correctamente estos hechos jurídicamente relevantes. Por ejemplo, un hecho de contexto es el que puede hacer que un indicio o una presunción sea relevante, el contexto en que se produce. Y hay otros hechos que son los que se llaman de credibilidad, que son, yo he inventado la frase de el nivel de detalle razonable, es decir, ¿cuánta información requiere un juez para considerar que una afirmación que usted está haciendo es confiable o creíble, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la naturaleza del suceso, las circunstancias muchas veces de la percepción, las particularidades de quien percibe, ¿no? Hay una serie de factores, ahí ha entrado muy fuerte la psicología del testimonio, ¿verdad?, dándonos orientaciones sobre dónde tenemos que poner ejes que permitan que el juez pueda discriminar entre lo que dice Luis y lo que digo yo, porque lo que él dice puede tener mayor valor probatorio. Eso no tiene que ver solo con el hecho jurídicamente relevante, esto es importante. Uno de los problemas que a veces uno ve en los juicios es que los abogados pierden sus casos, pero dicen, oye, pero si la señora dijo que vio a Juan matar a María. Sí, pero ni siquiera le dijo usted por qué ella estaba en el lugar, o qué es lo que vio en concreto, o cuál es el nivel de detalle que un tribunal necesita que usted especifique para distinguir una información confiable de una información poco fiable, o derechamente de una mentira. Entonces, por eso es tan importante planificar, porque cuando ustedes trabajen con testigos particularmente, usted tiene que hacerse cargo de estos tres componentes: el hecho jurídicamente relevante, el hecho asociado a contexto y el hecho asociado a credibilidad. Y son tres cosas distintas y no pueden tener el mismo énfasis. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que saber cuándo introducirlo y con qué nivel de profundidad introducirlo en mi examen y en mis contraexámenes. Y aquí vuelvo de nuevo, porque aquí yo sé que usted se trajo a mi amigo. Aquí es donde uno dice, aquí es donde empiezan los problemas los jueces. Porque cuando usted cree en la superioridad epistémica del juez, entonces usted lo que está sosteniendo es que este entramado que yo le estoy proponiendo de cómo se presenta la información no es relevante. Porque el juez es capaz de develar la verdad, ¿ya? Y por eso a los jueces les gusta preguntar más allá de lo aclaratorio, les encanta decretar prueba de oficio, porque ellos dicen, la construcción de la verdad en el proceso penal es mía, es mi responsabilidad. Ya vamos a decir por qué yo creo que no, pero ahí hay un tema. Si el abogado no es capaz de identificar esto que estamos hablando, si el abogado no es capaz de trabajarlo correctamente, en un modelo como el chileno, eso no es tanto riesgo. Porque nosotros tenemos límites legales que nos permiten acotar al juez, ¿no? Domar al juez cuando quiere saltar, como dice Binder, el charco del litigio. Pero ustedes no. Ustedes tienen normas que, por el contrario, permiten que el juez asuma esa titularidad o ese rol. Entonces, si yo quiero circunscribir al juez, mala noticia para ustedes, tienen que ser mejores abogados que en el resto de Latinoamérica. Porque en el resto de Latinoamérica nosotros tenemos este blindaje legal. Ustedes no lo tienen. Y cuando y además hay que ponerse en el lugar de un juez. Si yo fuera juez y no recibo la información que yo entiendo me tienen que proporcionar, bueno, la tentación es obvia. Yo pregunto entonces. O yo decreto diligencia. Entonces, para ustedes, por eso yo insisto tanto como primera idea, la idea de teoría del caso tiene que ser una cuestión muy, muy relevante. Usted tiene que haber definido con mucha claridad cuál es el objetivo que pretende alcanzar en una audiencia en particular y cómo lo va a hacer. Que significa qué información voy a proporcionarle al juez para que decida a mi favor.
Y eso no puede ser un queso suizo, permítanme la metáfora, porque si no la tentación del juez es inmiscuirse en eso. Entonces, litigar en Perú, pese a que no es un buen sistema acusatorio adversarial, termina siendo más complejo. Porque precisamente si yo quiero acotar al juez, entonces yo lo tengo que hacer muy bien. Segunda cuestión importante. Usted tiene que distinguir los niveles de justificación. En una audiencia preliminar o previa al juicio, los niveles de justificación son fundamentalmente argumentativos. Lo que significa que un buen abogado tiene que conocer mucho de teoría de la argumentación. La precisión del argumento, la concisión del argumento, ¿no? La precisión, son cuestiones básicas, ¿no? Un abogado no puede no saber teoría de la argumentación. Pero tiene que saber que en ese contexto, el eje básico de la justificación, como decíamos, es o los antecedentes que están en la carpeta investigativa del fiscal o alguna información que usted esté en condiciones de generar de manera independiente como defensa muchas veces. Y en cambio un juicio cambia radicalmente, y aquí vamos a tener que hacer una alusión a un problema de acá. La justificación en juicio es probatoria. Y esto que es, de nuevo, algo está definido como algo natural y obvio en los modelos acusatorios adversariales, aquí de nuevo no es claro. Voy a poner dos ejemplos, aunque después me repita. Hay un principio implícito en un sistema, dos cosas implícitas en un sistema acusatorio. La investigación preliminar es preparatoria y no probatoria. Es una definición. O sea, todo lo que hace el Ministerio Público está destinado a que el Ministerio Público se convenza de si tiene antecedentes suficientes o no para deducir una acusación. Pero que él se convenza, perdón que lo ponga así, a mí me da lo mismo. Porque esa información que él está tomando no tiene el valor epistémico que tiene una información generada en el contexto de juicio. Por eso es preparatorio y no probatorio. Y por eso todos los estándares de discusión de las audiencias previas al juicio son siempre inferiores al que exigimos en juicio oral. En cambio, la justificación en juicio oral es probatoria. Y ahí entra la segunda regla de oro. Dijimos que la investigación es preparatoria, no probatoria, y segundo, hay un principio básico del juicio que aquí no se respeta para nada, que es lo que se llama la prohibición de sustitución de una declaración por un registro previo. Es decir, no pueden, y esto es una cosa con la que yo peleo con todos mis amigos acá, ustedes no pueden validar los actos investigativos como si fueran prueba. Y acá hay un defecto estructural del modelo peruano. De hecho, hay un autor que escribió algo sobre esto hace poco. Ustedes, con su intervención en las actividades de investigación, lo que hacen es validar los registros investigativos del fiscal. Yo les cuento una sola cosa. Si yo usted es mi cliente, y yo sé que va a ir a declarar ella a donde el fiscal, yo no voy. No me interesa. Yo no voy. Que le interrogue el fiscal. ¿Qué tiene que darme a mí el fiscal? El registro de su interrogatorio. Ahí veré si fue sugestivo o no fue sugestivo, pero no hago el absurdo, perdón, no se enojen nunca conmigo, yo soy medio bruto para decir las cosas, pero yo no puedo entender un defensor que va a un interrogatorio que hace un fiscal y le objeta las preguntas. O sea, perdónenme, pero eso es una broma. O sea, teóricamente es una broma. El único que puede resolver si una pregunta es objetable o no, ¿quién es? Alguien objetivo e imparcial. ¿El fiscal es objetivo e imparcial? No, pues. Es parte. Es otra cosa que tienen que perderle el miedo. Aquí como que les da susto decir que los fiscales son parte interesada. El fiscal no es una cosa del principio de legalidad, otra cosa del principio de objetividad, y otra cosa muy distinta es pretender sostener que un fiscal es objetivo e imparcial. No, el fiscal defiende un interés, tal como la defensa defiende un interés. Por lo tanto, cuando él hace pregunta, está buscando satisfacer ese interés, ¿no? Entonces, ¿quiero yo estar presente en ese acto para validarlo? En la mayoría de los países uno dice no. Yo sí le tengo que exigir el registro fiel, íntegro y oportuno de esa declaración para luego preparar, ¿qué? Mi control en juicio. Ahí es donde yo controlo.
¿Cuál es el riesgo de lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo que les está pasando? Que en la medida que ustedes más intervienen en la investigación y más validan los actos de investigación, entonces es más fácil para un fiscal convencer a un juez que le permite ingresar registros. Entonces ya no llevo al testigo, llevo el registro al testigo. Ya el imputado me da lo mismo que no declare, porque si no declara, y entonces ingreso la declaración que prestó durante la investigación. Entonces ahí se empieza a romper esta regla básica, que es que tenemos que separar todo lo que es investigativo de lo de juicio, porque si no se nos empieza a contaminar el juicio. Y cuando se nos empieza a contaminar el juicio, los únicos perjudicados son siempre la defensa. Ya ténganlo eso clarísimo. Yo, fiscal, feliz que me permitan ingresar el registro de la declaración que le tomé él al mes y que no tenga que ir al juicio, feliz. Pero usted no, porque usted lo que tiene que tener en cuenta, tercer dato, es que siempre, y esto es regla de oro, ¿no? Siempre el ejercicio del contradictorio es superior en juicio que en cualquier instancia previa. La información con la que usted va a contar, el análisis de toda la acusación, de la prueba, a usted le va a permitir ejercer un control ahora sobre el testimonio de un testigo en particular, que siempre va a ser mejor que el que usted pudiera haber hecho durante la etapa investigativa. Esta es la razón, para que vean que esto que estoy diciendo no es demencia, esta es la razón de por qué el estándar de una prueba anticipada debiera revisarse a lo menos 3 veces. Al momento en que se autoriza la prueba anticipada, al momento en que se ofrece el registro de la prueba anticipada en la audiencia de preparación de juicio oral y antes de la producción de la prueba anticipada en juicio oral. Si en cualquiera de esas hipótesis ha desaparecido el supuesto, lo que tenemos que volver es a la regla general, que el testigo comparezca, que el testigo declare y que usted pueda ejercer el contradictorio. Lo que pasa es que no tenemos conciencia del valor o el sentido que tiene el ejercicio del principio contradictorio. Lo vemos a veces casi como una cuestión formal. Y eso es lo que ha llevado, a mi juicio, a que ustedes validen mucho de los actos investigativos, creyendo que con su presencia en la sede del fiscal están controlando la información. No están controlando nada. O sea, yo, fiscal, lo que digo, uy, después, porque cuando yo quiera presentar el registro y usted se oponga, entonces, colega, pero si yo lo invité y usted fuera. Sí, y usted fue, ¿verdad? Sí. Usted incluso me objetó unas preguntas, ¿se acuerdan? Ah, bueno, sí. Y usted firmó, pues además firman esas declaraciones. Y usted además firmó la declaración, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, ¿qué reclama? ¿Por qué no la voy a poder llevar yo a juicio? ¿Se fijan? Le están dando un peso a la actividad investigativa que no debiera tener. Y este es el único país que lo hace. Ningún país más en Latinoamérica hace esto. Bueno, vamos viendo, yo de repente me pego con algunas cosas que me gustan. Otra cosa importante, que tiene que ver de nuevo con teoría del caso. Hay que privilegiar lo que se llaman las teorías del caso activas o positivas. Dentro de lo posible, por supuesto, hay casos en que esto no es posible. Pero dentro de lo posible, yo creo que un buen abogado siempre tiene que privilegiar generar un relato alternativo al del fiscal. Si entendemos que las audiencias es un ejercicio de contradictorio, siempre es más beneficioso para usted tener un relato alternativo que solo refutar. Porque cuando yo tengo un relato alternativo, entre comillas, gano una opción más. Mi relato alternativo puede resultar acreditado, coartada, legítima defensa, bueno, gané. Ahora, gané no porque yo acredité esto, sino porque el fiscal no fue capaz de acreditar su acusación. Esa es otra cosa que nunca se olviden, y por eso a los jueces hay que controlarlo. El que tiene que exponer y justificar su acusación y al que se le debe demandar esa tarea es siempre el fiscal. Aunque yo pruebe una legítima defensa, básicamente lo que pasó es que la acusación no pudo probar un elemento del tipo. Si yo pruebo una coartada, la acusación no pudo justificar la participación. O sea, el problema es la acusación, ¿no? Entonces, esto hay que metérselo en la cabeza. Binder lo habla todos los días. Los jueces tienen que demandar del Ministerio Público la justificación de su hipótesis imputativa. Es una tarea de ellos. Y eso significa varias cosas. Cuando yo asumo que el fiscal es el que tiene que probar,
entonces yo, juez, no me puedo inmiscuir en esa tarea. No puedo decretar diligencia, no puedo decretar medidas para mejor resolver, no puedo decretar pro oficio, no puedo hacer preguntas más allá del aclaratorio, ¿no? Yo sé que aquí lo han discutido mucho, pero yo recomiendo leer el elogio de la audiencia oral de Binder. Hay un compromiso evidente de la imparcialidad de un juez cuando se entromete a gestionar un interés. Si el sentido de los jueces es uno muy simple, que sean independientes y que sean imparciales. Y los que estamos acá no lo somos. Nosotros representamos un interés y nuestra tarea es maximizar ese interés. La diferencia de un defensor es que sus límites son pocos, éticos, de generación de prueba falsa, son pocos. Los del fiscal son más. Principio de legalidad, principio de objetividad, no recurrir a evidencia ilegal o obtenida irregularmente o con vulneración de garantía. Él tiene un montón de límites. Pero representamos un interés y nuestra tarea es maximizar el interés. Entonces, ¿quién tiene que gestionar estos intereses? El juez. Pero para poder gestionarlos correctamente, el juez no puede inmiscuirse en el interés. El juez no tiene interés en el conflicto. El juez gestiona a quienes representan ese interés. Por lo tanto, cuando un juez pregunta, cuando el juez interviene, o algunas cosas peores que he escuchado yo, como que el juez tiene que conocer todo lo que se excluyó, por ejemplo. Y uno dice, ¿qué sentido tiene hacer una exclusión de prueba ilícita si el juez de juicio debiera conocer esa exclusión de prueba ilícita? No tiene sentido, deja de tener sentido. La labor de la exclusión de prueba es profiláctica, es impedir que el juez de juicio sepa la existencia de esa información. Entonces, la imparcialidad de un juez es un valor que ustedes debieran pelear. Y esto significa mucho debate. Objetar las preguntas de un juez, por ejemplo. Cuando el juez vaya más allá de lo aclaratorio. Objetar las preguntas del juez cuando la pregunta es deficiente técnicamente, porque aquí se ha llegado a tal absurdo que usted tiene, en primer lugar, que hay jueces que entienden que pueden preguntar ampliamente y que eso no tiene límite. Y uno diría, a lo menos hay un límite que viene de la lógica. ¿Escuchó todas las preguntas de los litigantes? ¿Hay algo que no lo satisface? O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Lo que falta es algo que debe ser aclarado o es información nueva? Porque si hay información nueva, usted debería pensar si tiene que hacer esa pregunta. Porque claramente usted está actuando ahora como parte, ya no está actuando como juez. Pero segundo, que a mí me llama más la atención, esta lógica de los jueces de que nadie los puede objetar, la extienden a cualquier objeción. Es decir, podría hacer un juez una pregunta compuesta, podría hacer un juez una pregunta capciosa, podría hacer un juez una pregunta que tergiversa la prueba y usted no tiene derecho a objetársela. Perdóneme, pero eso no resiste ni el más mínimo análisis. Obvio que puedo objetarlo, ¿no? Si la lógica de las preguntas y por qué las preguntas tienen que ser técnicamente correctas tiene que ver con este valor, que me van a escuchar mencionar mucho, que es la calidad de la información. Por eso no se aceptan un montón de preguntas, porque se altera la calidad. Quiere decir que en un juicio en Perú, los litigantes no podemos alterar la calidad de la información, pero el juez sí. No, eso sí que no resulta razonable, pero por ninguna parte, ¿no? Entonces, estrategias de defensa positivas. Y esto también es importante en otro sentido. No solo porque siempre tengo más opciones de ganar, sino porque también me lleva a comprender algo que alguna vez un fallo de la Suprema lo reconoció aquí, que es que cuando usted tiene una tesis pasiva o negativa, en el fondo, usted no tiene un relato alternativo al del fiscal. Lo único que va a conocer el tribunal es la versión del fiscal y usted lo que va a hacer es refutar. Bueno, refutar, si usted lee cualquier libro de argumentación o de planteamiento de juicio, supone desplegar todas las herramientas que me permitan hacer eso. Bueno, déjenme decirle que hay dos que los abogados no consideran, o peor, la decisión de un abogado sería muy mala si no considera estos dos factores. ¿Qué es lo que los abogados todos reconocemos que hacemos mal en las técnicas de litigación? ¿Qué es lo que todos los abogados decimos, o no sé, o lo hago mal? ¿Es que no son honrados? El contraexamen, ¿cuál es el problema de decirlo? Si te haces una encuesta, todos los abogados dicen, no,
O uno mira a otro abogado contraexaminando y dice, no llegó a ninguna parte. Si usted suprime las dos cosas que yo le voy a decir, usted me quiere decir que su tesis de refutación, en caso de la prueba testimonial, se basa en el contraexamen. Usted iría a entregarle a un hijo suyo que tiene un tumor en la cabeza a un médico que le dijera, ay, qué bueno que me trajo a este paciente, porque es la primera vez que voy a operar. ¿Cómo no tiene experiencia? No, pero he leído hartos libros de cómo se contraexamina, de cómo se opera. ¿Y usted cree que lo va a hacer bien? Yo creo que he leído harto, estudiado. ¿Usted qué hace con su hijo? Sale corriendo. ¿Y por qué los clientes suyos tienen que aceptar que su estrategia de refutación de la tesis acusatoria del fiscal se base fundamentalmente en la refutación a través del contraexamen, si no lo sabemos hacer? Pero segundo, el contraexamen tiene dos, aparte de dos esquemas grandes, pero cuando el contraexamen es de impugnación, tiene dos áreas. La impugnación sobre los hechos, que es la que siempre usted debería poder hacer, ya vamos a ver cómo, pero usted la podría hacer porque basta el conocimiento del caso, conocimiento profundo si es el caso, pero la impugnación de credibilidad personal. Ustedes todos han revisado carpetas fiscales, ¿verdad? ¿Ustedes han visto alguna carpeta fiscal que diga que vino a declarar Leonardo Moreno y que Leonardo Moreno tiene antecedentes penales, tuvo un problema con la víctima? Esa información no está nunca. Bueno, si usted quiere ejercer malamente solo la refutación a través del contraexamen, entonces usted tiene que investigar. Está obligado, aunque no tenga un relato alternativo. Esto es lo que me interesa. Porque siempre la gente, cuando hay relato alternativo, ahí investigo, ahí presento pruebas. No, estamos hablando de una tesis de refutación. Si usted quiere impugnar credibilidad personal, usted tiene que investigar a la persona. Si no, imposible, porque esa información nunca está en la carpeta investigativa. Pero segundo, si yo reconozco que lo que menos sé hacer o lo que hago menos eficientemente es contraexaminar, ¿cuál es la forma natural entonces de impugnar una prueba? Con prueba propia de refutación. Y por lo tanto, usted siempre debiera privilegiar investigar, buscar prueba propia de refutación. Combínela con el contraexamen. En el único caso que lo hacemos casi naturalmente, porque es el contraexamen que más le tenemos susto, es a los peritos. Cuando hay un perito, ahí uno dice, no, vamos a contraexaminar el perito, pero voy a también presentar un perito propio. Ahí nos sale obvio, pero cuando son testigos, no. Ahí como uno dice, no, con el contraexamen está bien. Busque testigo de refutación. Lo que pasa es que hay que moverse de la oficina. Hay que salir de la oficina, hay que ir al sitio del suceso. Si es un estudio más grande como este, pueden tener investigadores, pero uno tiene que hacer cosas. La prueba no llega sola, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si uno cambia estos pequeños switch, uno cambia la dinámica de la audiencia. Uno sorprende al Ministerio Público, uno sorprende al juez, porque el mecanismo de defensa en Latinoamérica está como estandarizado. Es como que tenemos tasadas las causas. De hecho, es casi peor, ¿no? Básicamente uno sabe el tipo, sabe la pena y sabe por dónde sale la causa, antes de estudiarla mucho, ¿no? Esto va a salir por un juicio inmediato, le llaman ustedes aquí, abreviado, en otras partes, una suspensión a prueba, etcétera. Como que uno clasifica. Y entonces, cada día nos importa menos el imputado, su versión y buscar prueba destinada a probar su versión. Eso en una defensa pública no es aceptable, pero puede ser entendible. Pero en un estudio privado no. Pues yo por eso estoy pagando. Estoy pagando porque mi servicio de defensa es distinto, ¿no? Y eso supone que entonces tienen que hacer cargo de todo esto. Una segunda idea tiene que ver con los problemas precisamente de haber concebido por su autor el modelo acusatorio no como adversarial, sino con este eufemismo de los tintes adversariales. Eso que es una simple palabra, en los hechos ha generado muchísimo daño. Primero, porque relativiza el rol de los litigantes. El primer problema, cuando usted dice que el modelo es de tintes adversariales, entonces el eje de los modelos acusatorios adversariales, que es que la verdad se construye
a partir de la dialéctica de las audiencias, desaparecen. Porque tenemos un juez que es el que finalmente determina hasta dónde y cómo usted puede intervenir. O, derechamente, que lo expulsa y él asume ese rol. Ese es un problema. Y en esto ustedes no pueden comprarse el pan que a veces nos vienen a vender. No se olviden que la escuela de Girona hoy día se está metiendo desde la materia penal. Pero esto es tarufo y eso es proceso civil. Y si alguien no entiende que el proceso civil es muy distinto al proceso penal, tenemos problemas, digamos, ¿no? Entonces, estas son cuestiones dogmáticas serias. Lo que pasa es que en Latinoamérica a veces somos muy buenos para rechazar cosas, como ha pasado con la teoría del caso, y en otras nos tragamos unas ruedas de carreta, pero gratis, digamos, ¿no? Porque es bonito viajar a España y venir con un título de allá, ¿no? Cuidado con eso. Girona es de este porte. Girona es de este porte. La escuela de Girona es de este porte. No es el pensamiento de la dogmática española. Entonces, aquí nos trajeron una escuela, la compramos completa y no nos hacemos cargo de lo que eso significa en el litigio. Yo puedo entender que un juez lo asuma y que le guste, claro, porque le devuelve todo el poder al juez. Si yo fuera juez, sería fanático de la escuela de Girona, porque racionalismo, epistemología superior del juez y todo lo que trae el modelo civil. Medidas para mejor resolver, prueba de oficio, facultad de amplia interrogación. Bueno, me devuelve todo el poder que estos modelos le pretendieron quitar al juez. Pero desde la perspectiva del litigante, yo no puedo entender que un litigante privilegie esto. Pongo un solo ejemplo, prueba pericial. En un modelo racionalista, la prueba pericial debe ser del tribunal. Otra cosa es que se acepte excepcionalmente la prueba de parte, pero la prueba de parte siempre tiene el sesgo de ser de parte. En un modelo acusatorio adversarial no hay prueba del tribunal, la prueba es de parte porque obviamente es la que representa el interés que esa prueba pretende justificar y la valoración de esa prueba es del juez, ¿no? Entonces podemos estar de acuerdo con Carmen Vázquez, por ejemplo, en la importancia de determinar el contenido mínimo de un informe pericial, en establecer reglas más estrictas de exclusión de prueba de la prueba pericial, pero lo que no podemos estar de acuerdo es en el salto mortal que ellos hacen de ahí, que es que si nos ponemos de acuerdo en el contenido mínimo de un informe pericial y entonces el informe pericial además deriva de una designación del juez, entonces el informe pericial entra como prueba escrita al juicio. Eso no. Porque de nuevo, las opiniones son eso. ¿Qué vale de la opinión? La justificación de la opinión. Y la justificación de la opinión es una cuestión que se debate en juicio. Entonces es inadmisible que aquí hagan cosas como que el informe pericial ingrese por escrito, o que si va el perito a declarar tenga el informe en la mano, si un elemento mínimo de confiabilidad y credibilidad es que el que hizo la pericia la exponga. Ahora, si hay un dato, no sé, pues el resultado del balance de 2023 de una empresa y yo digo, mire, eran como 5 millones de dólares y no se sabe la cifra exacta, sí, pero está consignado en el informe. Veo, lo refresco, no hay problema de credibilidad ahí. Pero si yo para exponer mi informe tengo que estarlo leyendo y lo tengo que tener en la mano, entonces la pregunta es, ¿y por qué lo estoy llevando a juicio entonces? Yo que estoy haciendo una reproducción oral de nuevo. Confundimos verbalidad con oralidad. Aquí le ponen nombres bonitos, aquí en México. Aquí le llaman oralización, ¿no? Oralización de piezas. ¿Qué es eso? Eso es lectura. ¿Para qué le ponen un nombre tan lindo? Es leer. ¿Eso es una audiencia oral? No, una audiencia oral no es leer, ¿no? Lo mismo pasa con los alegatos de apertura. Lo mismo pasa con el debate de medidas cautelares personales. Entonces, el problema es cómo entiende usted la estructura de una audiencia oral en el sentido de que sea un escenario de generación de información, de calidad. Y eso supone que usted tiene que ser capaz de seleccionar. Pues lo mismo que uno a veces ve que los alegatos de apertura, ¿qué es? La reproducción del escrito de acusación.
¿Para qué? Si tengo la acusación, bueno, ¿para qué va a venir un señor a leerme de nuevo la acusación? El tema es, ¿qué necesita conocer el juez para comprender la prueba que se va a producir ante él con posterioridad? Eso es un alegato de apertura. Lo mismo, un alegato de clausura. ¿Qué es lo que quisieran los abogados? El 100% de los abogados, ¿qué quiere? Que le den hartas horas para poder hacerse cargo de toda la prueba rendida. Y uno dice, pues, de nuevo, no tiene sentido. Si el juez estuvo ahí, el alegato de clausura es un acto argumentativo cuyo sentido es entregar al juez argumentos respecto de aquella prueba producida que requiere de la construcción de un razonamiento para ser valorada correctamente. Si no, no. Los abogados, en cambio, le sacan punta a las cosas más vistosas para ellos. Declaró Leonardo Moreno y en juicio dijo blanco y yo lo confronté con negro. Y después, ¿qué hago en el alegato de clausura? Me gasto 5 minutos en recordarle eso al tribunal. Y uno dice, ¿y el tribunal no vio eso? Si era tan evidente, blanco y negro, ¿no lo vio? Sí lo vio. Probablemente tomó nota el tribunal de eso. Entonces, ¿necesita que yo le diga algo? No necesita que le diga nada. Pero si usted hizo un contraexamen contra las reglas de la lógica, si usted hizo un contraexamen contra las reglas de mejor evidencia, si usted trabajó prueba indiciaria, ahí sí que hay que construir un argumento para que el tribunal entienda. Entonces, esa prueba sí requiere que yo me haga cargo de ella en juicio. Entonces, tenemos que entender que las audiencias tienen que ser breves, concentradas y continuas. Y si el abogado no tiene foco, las audiencias son eternas. Son eternas y aquí hay que darle este punto a los jueces, aburren. Estar escuchando un interrogatorio de horas en que el juez no escucha ningún hecho jurídicamente relevante, sino puras opiniones, o peor, abogado que ni siquiera se hace cargo de lo primero que dijimos y por lo tanto no preparó. ¿Y qué va a hacer? Va a investigar al juicio. O sea, permítanme quitarle el romanticismo al juicio. El juicio, desde la perspectiva suya, es una mise en escena, es una representación. Yo voy al juicio a interrogar a Luis sobre lo que yo sé que él sabe, sé qué respuesta va a dar y sé qué rol juega la respuesta que él me va a dar en mi teoría del caso. Eso es lo que le voy a preguntar. Y eso es lo que me permite acotar un examen directo. Si yo no tengo claro esto, yo voy a investigar con Luis. Voy a ver si sabe algo que me sirva. Y entonces voy a estar 4 horas interrogándolo. Lo mismo los contraexámenes. Por eso algunos autores, varios han venido para acá, ¿verdad? Ponen esa frase final de a veces el mejor contraexamen es el que no se hace. Porque si usted no tiene un objetivo claro en el contraexamen, lo único que va a hacer es perder tiempo, distraer al tribunal y peor, a veces fortalecer al declarante. Entonces, si uno no tiene claro qué quiere hacer, por eso, sin teoría del caso, yo en esto soy majadero. Las técnicas de litigación, yo siempre lo digo en clase, las técnicas de litigación son neutras. Hasta mi abuelita puede aprender técnicas de litigación. Yo no he estudiado derecho nunca. Porque las técnicas de litigación son un conjunto, ni siquiera de reglas, es un recetario de buenas prácticas. En un examen directo, haga preguntas abiertas, combínenlas con preguntas cerradas y evite las preguntas sugestivas y compuestas. Listo. Use titulares para ubicar al testigo. Y en un contra, preguntas sugestivas cerradas de un hecho. ¿Y de qué le sirve eso? ¿Usted podría hacer un buen examen directo o un buen contraexamen con lo que le acabo de decir? No, porque lo que importa en un juicio no es saber cómo preguntar, que es lo que le resuelve la técnica. La técnica le dice cómo hacer algo correctamente. Pero en un juicio eso no sirve de nada si usted no sabe la pregunta previa, que es ¿qué preguntar? Y por eso en teoría del caso uno estudia las proposiciones fácticas. Las proposiciones fácticas son las que definen qué información es la que tengo que obtener. Ahora, ¿cómo la obtengo? Utilizando correctamente la técnica. ¿Por qué utilizo correctamente la técnica? Porque es la que me permite garantizar que la información sea de calidad. Porque una pregunta sugestiva en un directo genera un riesgo de confiabilidad de la información. Entonces,
uno tiene que tener claridad de que todas estas herramientas se conjugan, no juegan solas. Y la base de todas ellas sigue siendo, aunque se discuta aquí, la teoría del caso. ¿Qué otro problema tenemos con los jueces? Aunque no es tarea de nosotros, pero sí un llamado a ustedes. Los abogados, estas cosas correctamente, porque a veces tienen que hacer una labor propedéutica hacia el tribunal. ¿Por qué? Porque los jueces creen que la litigación está al margen de sus conocimientos. O sea, de hecho, los jueces la desprecian. ¿Para qué vamos a estar con ustedes? No, yo soy juez, no tengo por qué saber de eso. Eso es de litigante. Y uno dice, raro el concepto. O sea, usted dice que las técnicas de litigación son problemas de los litigantes. Ya, pero ¿quién define si una alegación es o no pertinente? Si un planteamiento es dilatorio. ¿O quién acoge o desecha una objeción? El juez. ¿Y cómo lo va a hacer si no las entiende? ¿Cómo puede resolver correctamente si no entiende la lógica, la dinámica de una técnica? Y este es un problema en toda Latinoamérica. Nunca hemos logrado que los jueces entiendan que los primeros que deberían tomar un taller de litigación oral deberían ser los jueces. Para que puedan entender cuál es el sentido de por qué los litigantes actúan de una determinada manera ante ellos. O sea, hay una falta de comprensión de las técnicas. Y como existe esta falta de comprensión, el anclaje natural de los jueces, ya nos vamos a poner a pelar, porque yo soy así hablador, es la flojera y la ignorancia. ¿Y cómo se traduce la flojera y la ignorancia en un juez? En la regla. ¿Ah? Mi tabla de salvación. ¿Cómo se salva un juez cuando no sabe por dónde resolver? Se amarra a la regla. Entonces, ¿qué es lo que pasa en objeciones en Perú? Usted, objeción, señoría, falta de base. Señor abogado, ¿en qué artículo está esa objeción? No, es que no está, su señoría. Entonces, desechada. Y uno dice, ese juez no está entendiendo nada. Perdón que en esto sea categórico, pero quiere decir que ese juez no está entendiendo nada. Las objeciones tienen por finalidad cautelar que no ingrese al juicio información inadmisible o cautelar las reglas de juego justo. O sea, las objeciones, permítame ponerlo en estos términos, ¿en quién están pensadas? En los jueces, pues. Obviamente las ejercemos los abogados, pero usted si se opone a una pregunta sugestiva, ¿por qué se está poniendo la pregunta sugestiva? Porque es una información deficiente, que yo no quiero que el tribunal valore, porque no es una declaración del testigo, es una declaración del abogado. Una respuesta a una pregunta capciosa o compuesta es un riesgo porque no sabemos si representa el verdadero y leal saber del testigo. Puede ser un engaño. Entonces, ¿a quién estoy protegiendo? Al juez. Y resulta que los jueces en Perú, si no están las 4 categorías de objeciones que están en el artículo, me las va a rechazar todas. O sea, fíjense, y aquí viene un consejo, anótenlo este consejo. Los abogados tienen que aprender a argumentar hacia el juez, no hacia ustedes. Porque lo que hacen los abogados cuando pasa esto es, su señoría, usted me está impidiendo ejercer una facultad procesal. Su señoría, usted está limitando el ejercicio del derecho a defensa. ¿Qué es lo que acaba de hacer usted? Tomó un alfiler y pinchó al juez. Porque cuando usted hace eso, ¿qué hace el juez? El juez se para bien en su escritorio, se levanta y dice, esta es mi sala de audiencia. Y aquí se litiga como yo digo. Y ejerce el acto de autoridad. Que aquí además son expertos en esto, ¿no? Usted tiene que argumentarle hacia el juez, si usted permite esta pregunta, si usted me impide objetar esta pregunta, el perjudicado es usted. Usted está permitiendo que ingrese información que puede ser de dudosa credibilidad, que puede ser engañosa y que por lo tanto lo puede llevar aquí a cometer un error. Entonces hay que dar vuelta al argumento. Con los jueces, particularmente cuando tenemos modelos neoinquisitivos, lo que hay que demostrarles es que lo que nosotros hacemos está al servicio de él, ¿no? Y en el caso de las objeciones, por ejemplo, es una cosa evidente, ¿no? Esto no significa, para decir una cosa muy cortita, que los jueces no tengan facultades de dirección y disciplina. Yo creo que el problema de los jueces peruanos es que confunden
las facultades de dirección y de disciplina de la audiencia con actos de autoritarismo, ¿no? O sea, primero se ponen a discutir con los abogados. Nunca he entendido que se pongan a discutir con los abogados. Y terminan amenazando lo que le van a sancionar, que le van a imponer una multa, qué sé yo. Y uno dice, esa no es la lógica de dirigir una audiencia, ¿no? Si la audiencia, insisto, gestione los intereses, den los tiempos, permítale ejercer sus facultades procesales, controle cuando se exceda en sus facultades o sea demasiado dilatorio. Ese es el sentido. Pero no es que un juez esté definiendo qué se hace o no se hace en una audiencia, que es un poco lo que es acá. Es como, señoría, yo quiero hacer esto. No. ¿Por qué? Porque yo lo decidí. Uno dice, eso es muy básico, digamos, la lógica de cómo dirigir una audiencia. Bueno, ahí hay muchos problemas. Déjenme ir muy rápido. Insistir en esta idea de distinguir la verbalidad de la oralidad. O sea, ustedes tienen que privilegiar la oralidad como mecanismo que permite la inmediación y la contradicción. En esto, el más claro siempre ha sido Binder. La oralidad, que la vendemos todo el día, porque no hay nadie que diga algo que no sea oral, ¿no? No, los juicios orales. Bueno, la oralidad, déjenme decirle, vale nada. La oralidad es instrumental. La oralidad solo adquiere valor en un proceso en la medida que permite la inmediación del tribunal y en la medida que permite la contradictoriedad. Y si quieren ponerle un valor democrático, permite la publicidad, como control de ejercicio de la función del poder estatal. Pero la oralidad a secas no tiene ningún valor. Por eso la verbalización, la oralización de piezas, la simple lectura, o la manera en que probablemente todavía siguen ustedes litigando recursos, en que uno dice lo que quiere, el otro dice lo que quiere. Si uno es más capo que el otro, probablemente se va a hacer cargo de alguna de las cosas que dijo el otro. Pero esa es la dinámica falseada de la verbalidad, que es esta idea de que yo llevo un discurso y se lo transmito al juez. Y después me han traslado y yo digo lo mío. Y en la réplica, dúplica, alguien se hará cargo del otro. Eso no es lo que se pretende. La dinámica de la oralidad de un sistema acusatorio adversarial es debate. Debate. Por eso es tan importante una defensa y por eso todo se prepara. Cuando usted va a ir a un imputado que le van a controlar la detención, yo tengo que pensar, primero, ¿cómo va a justificar el fiscal la detención? ¿Qué voy a discutir yo de esa detención? La hipótesis legal, la lectura de derecho, la información del motivo de la detención, el trato. Yo tengo que determinar eso. Y yo tengo que saber hacerme llevar al tribunal al punto de contradicción, lo que los autores llaman el punto de inclinación. Esta es otra cuestión esencial. Muchas de las audiencias pierden todo su sentido porque nunca sabemos cuál es la controversia. Tenemos a dos abogados que hablan y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el tema aquí? Bueno, los llamados a poner ese tema son los defensores. Y para eso son los titulares. Esto es lo primero que yo digo. Su señoría, en este caso, no se configura la flagrancia. De ahí se lo explico, pero lo primero que le digo al tribunal es, este es el problema. Su señoría, en este caso no vamos a discutir el hecho punible, vamos a discutir la participación. Su señoría, en este caso no vamos a discutir el hecho punible ni la participación, pero creemos que hay un problema con la necesidad de cautela. Yo pongo el foco. Y esto es una regla de oro de nuevo para los defensores. Yo estoy hablando aquí entendiendo que ustedes lo que más hacen es defensa. ¿Por qué? Porque el fiscal siempre tiene algo. Yo sé que yo digo cosas simples, pero estas cosas simples son fruto de 20 años de estar viendo audiencias. No hay un fiscal que vaya a una audiencia si no tiene información que justifique medianamente su caso. Por lo tanto, si el debate es difuso, si el debate no es claro, déjenme decirles quién va a ganar. El fiscal. Siempre va a ganar el fiscal. Porque el juez siempre va a tener información para fundar con lo que le citó el fiscal. En cambio, si usted es capaz de decirle al juez, el problema es este, o sea, si usted focaliza cuál es el tema a debatir, usted le acaba de poner un problema al juez. Porque el juez ya no puede adornar su resolución con el resto de los antecedentes esgrimidos por el fiscal, sino que tiene que hacerse cargo del punto que usted está generando controversia.
Por eso es tan importante en litigación las primeras palabras, los 10, 15 primeros segundos, donde usted le dice al juez cuál es el problema que tiene que resolver. Porque si el fiscal no tuviera nada, el fiscal no lleva a ese detenido a la audiencia. Pues. Si los fiscales no son idiotas tampoco. O sea, si yo no tengo nada para justificar lo que quiero, no lo llevo, no pido la audiencia. Si la pidió o está en esa audiencia es porque él considera que tiene con qué justificar. Entonces, uno es el que tiene que decirle al tribunal, mire, despejemos la paja del trigo porque aquí el problema es este. Y eso obliga a que los jueces tengan que fundamentar. Porque si no, las fundamentaciones se vuelven vagas y ambiguas, en base a lo que cita el fiscal, sin hacerse cargo del punto de controversia de la defensa. Y esto es siempre: control de legalidad de la detención, medidas cautelares, nulidad de decisiones que autorizan actos intrusivos, no sé cómo le llaman aquí los actos de afectación de garantías individuales. ¿Ya? Esos son controlables a posteriori. Yo puedo pedir la nulidad de esa decisión. Ni hablar cuando usted quiera hacer planteamientos de exclusión probatoria. O sea, si usted no tiene claro cuál es el problema, el juez no lo va a buscar. Yo he escrito y siempre he promovido que el juez tiene una función cautelar, que deberían actuar de oficio, pero los jueces en eso no lo hacen. Porque además son temas complejos, en que además tenemos problemas a veces que los jueces los resuelven de una manera y los cortes los resuelven de otra. Entonces tampoco avanzamos mucho en eso. Déjenme un par de cosas más. Otro riesgo, aquí me van a pegarse ustedes. Yo creo que uno de los riesgos que estamos enfrentando ahora es la virtualización de las audiencias de juicio oral. O sea, yo creo que aquí el gran problema es uno simple. Yo soy bruto, ya les dije, así que no me tiren por la ventana. La gestión de interés propio, la gestión de cartera de causas por sobre el interés de los representados. Ya, te lo pongo en términos simples. Chile tiene 4.000 kilómetros. Si yo tengo audiencias virtuales, a las 9 de la mañana tomo una audiencia en Arica, a las 11 tomo una en Santiago, a las 3 tomo una en Temuco y a las 5 tomo una en Punta Arenas. Por lo tanto, esto es un problema de política pública. Esto no puede quedar entregado a los litigantes. Y los jueces, felices. Yo soy amigo de muchos jueces. Yo tengo amigos jueces que trabajan en Santiago y toman las audiencias ¿de dónde? De la playa. De haber terminado el partido de tenis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, esa es la manera en que se representa en un país democrático los intereses de la víctima, los intereses de los imputados. O sea, ahí hay un problema que, insisto, de política pública. Porque si usted quiere que los abogados litigantes, los fiscales y los jueces se pongan de acuerdo en volver a audiencias presenciales, a nadie le interesa. No es negocio. Perdón que lo ponga allí. Es más cómodo la virtualidad y además me permite, si ejerzo privadamente, me permite tener muchas más audiencias diarias en distintos lugares que las que podría tener si las audiencias fueran presenciales. Pero eso tiene un costo en calidad. Eso tiene un costo en calidad de la información, de nuevo. Entonces ahí hay un problema, es una ganancia pírrica para el abogado. Le permite tener más causa, pero no le permite representar de mejor manera los intereses de sus defendidos. A ver, vamos terminando, porque no me pegue mi mismo. Usted sabe que siempre me dice diga algunas cosas y yo me quedo pegado. Yo creo que de nuevo hay que aprender a vincular la teoría del caso con cada una de las técnicas, con el examen directo, con el tratamiento de testigo hostil, con el redirecto, con la lógica del contraexamen, ¿no? Ustedes ya modificaron al fin esa regla que tenían de prohibición de preguntas sugestivas, pero lo que a mí me interesa es que las reglas de litigación, salvo que uno tenga un código de evidencia, que probablemente nos faltan bastantes años en Latinoamérica para algo así, algo similar a lo que tienen los puertorriqueños, las reglas, las técnicas de litigación tienen que ver con las lógicas del juicio. Por lo que yo les decía, inmediación, oralidad, contradicción, prohibición de sustitución de una declaración por un registro previo, calidad de la información. Y por lo tanto, las técnicas de litigación y su uso, el avance de ellas es una tarea de ustedes.
Porque el legislador no va a modificar códigos para incorporar reglas de litigación. No lo hace. O lo hace muy excepcionalmente. Nosotros incorporamos las reglas de testigo hostil después de 24 años. Ahora, ¿se usaba la regla de testigo hostil? Se usaba. Porque es un problema de lógica, ¿no? El típico problema de la pregunta subjetiva. ¿Dónde tienen riesgo la pregunta subjetiva? Allí donde yo le pregunto a alguien que representa mi interés. En el único momento que hay riesgo. Porque esa persona puede no saber o puede tener dudas sobre lo que yo le estoy preguntando, pero está en disposición de ayudarme. Y por lo tanto puede terminar mintiendo, aceptando una afirmación que él no conoce. ¿Por qué? Porque se lo está haciendo su abogado. Pero si yo lo pongo al revés, Luis ahora es testigo de la contraparte, y yo le hago a Luis una afirmación que él no comparte, ¿qué es lo que va a hacer? La va a negar. No hay riesgo en la pregunta subjetiva en el contraexamen. Y por eso tenemos este engendro intermedio que es el testigo hostil. Porque en el testigo hostil, si bien estamos en un directo, por su comportamiento en la audiencia, el juez puede asumir que si se le hace una afirmación que él no comparte, también la va a negar. Pero también hay que entender, que a veces se resuelve mal en Latinoamérica, que cuando usted acepta el tratamiento de testigo hostil es siempre por tema. Es decir, en el área donde se demostró hostil, yo lo puedo tratar como testigo hostil. Agoté esa pregunta, yo tengo que volver a la lógica del examen directo. Déjeme. Vale, hay cosas de los jueces, acceso a carpeta investigativa, jueces que piden la carpeta el día anterior, jueces que leen los papeles antes. De nuevo, yo sé que estoy hablando con un estudio, y a veces con un estudio es más complejo decir esto, pero lo que yo gano hoy día, lo pierdo mañana. Porque si hoy día el juez me acepta a uno de mis abogados que le lleve una carpeta, porque yo soy conocido, porque soy famoso, bueno, mañana lo van a hacer con otro. Y en esa me va a ir mal a mí. O sea, estas prácticas hay que desecharlas del modelo, porque siempre son, de nuevo, victorias críticas. A veces me van a servir, pero a veces le van a servir a otro. Y son claramente una mala práctica. Aquí les pasan la carpeta antes de los debates cautelares, les mandan escritos, les mandan minutas. Pero yo tengo la suerte de que conozco gente en todos lados, en todos los roles, y uno ahí se da cuenta de que no creen en el sistema acusatorio adversarial. Y que yo creo que tienen, como lo estoy grabando, ustedes tienen pocos buenos jueces, muchos medianos, pero también tienen muchos malos jueces. Y esos malos jueces se amparan en la ignorancia, en este tipo de malas prácticas y en el ejercicio de la autoridad en la audiencia para hacer prevalecer su condición de juez. Ahí hay un problema. Ahora probablemente eso es estructural, tienen muchos jueces provisionales, hay muchas cosas que cambiar aquí en el tema de los jueces, pero eso es un gran problema. Por eso yo les decía lo importante de que ustedes, si ustedes no entienden las técnicas de litigación, nadie lo va a entender. Y ustedes tienen que ser capaces de transmitir esto a un juez. Porque siempre vamos a encontrar con un juez que sí está dispuesto a escuchar, que sí está dispuesto a entender que las cosas pueden ser de una manera distinta, ¿no? Bueno, dijimos algo de la prueba pericial, yo creo que ahí hay mucho tema. Y tienen que conjugar en juicio como modelo de verdad las técnicas de litigación, la prueba nueva y la prueba sobre prueba. Son mecanismos indispensables de contemplar en un ordenamiento. Las técnicas de litigación no son suficientes a veces para controlar el establecimiento de la verdad. Yo tengo que recurrir a otras cosas. Primero, saltarle una formalidad. No tiene sentido de que solo sobre la prueba lo admitido en la audiencia de preparación si después aparece un elemento probatorio relevante desconocido. Bueno, prueba nueva. El problema es el estándar. Y el estándar que se fija en la legislación normalmente es malo. Es que yo no haya sabido de la existencia de esa evidencia. Eso es muy poco. Particularmente para el Ministerio Público. Ustedes como defensores tienen que exigir algo más.
que el Ministerio Público no haya sido negligente en la obtención de esa evidencia, que es una cosa distinta, ¿no? Porque si al lado de tu casa ocurre un crimen y yo voy y golpeo y tú no estás y no vuelvo más, y después usted llega el día del juicio a declarar y yo logré como prueba nueva, un juez debería decirle, no, señor fiscal, digo varias veces, lo dejó citado, dejó una citación por la puerta. O sea, no es un problema de que solo la prueba sea nueva, es que usted no fue negligente en su obtención, porque si no, es la forma de burlar la lógica de la prohibición de sorpresa. El fiscal empieza a avanzar, a generar prueba al cierre de la investigación o después del cierre de la investigación, con el propósito de sorprender a la defensa e impedirle ejercer el contradictorio. Y la otra institución que es muy relevante es la prueba sobre prueba, ¿no? Porque nosotros trabajamos normalmente con el control a través de registros previos, básicamente declaraciones previas. Pero eso supone, yo no sé cómo va aquí eso, ahí sí que no tengo tanta idea, pero eso supone una obligación de registro fiel, íntegro y oportuno del Ministerio Público de todas sus actuaciones de investigación. Cuando yo no tengo eso garantizado, entonces yo puedo salir a buscar cualquier otro registro. Me salgo de la investigación o de este proceso y ahí es donde aparece la prueba sobre prueba. La publicación de un perito, otro informe pericial del perito, las opiniones de otros expertos en el área que estén en algún estudio, en alguna publicación científica, ¿no? O lo que dijo el testigo, ya que estamos de moda en esto, en un programa de farándula a las 9 de la mañana o en un diario. Cuando yo estoy hablando de prueba sobre prueba es cualquier elemento que me permita entregarle al juez un elemento de valoración de confiabilidad o credibilidad de esa información. Y ahí el estándar de nuevo es que el juez tiene que verificar que ese elemento que se pretende usar tenga un nivel de confiabilidad razonable. No hay, yo no conozco ningún país del mundo que tenga un estándar fijo, sino que es un elemento de ponderación del juez. O sea, si es un diario de poca circulación, con malos periodistas, ¿no? Puede que el juez diga, no, esto no es confiable. Si es un diario conocido, una página editorial, el juez dice, esto es. No tiene que ver con documentos públicos, con documentos privados, nada. Tiene que ver con cuál es la razonabilidad de la fuente. Porque si no, uno podría tratar de nuevo, por la vía de la trampa, de introducir registros de prueba sobre prueba de dudosa confiabilidad. Ya, hay más cosas, pero mi amigo, conversemos de lo que usted quiera ahora. ¿Verdad? Y yo, por latear, puedo estar horas de horas. Quizás para hacerlo más dinámico, y voy a intervenir en primer lugar, no sé si comentando o haciendo unas preguntas, la doctora Hurtado, que es socia del estudio, seguidamente intervendrá Miguel Ábalos, que es abogado director del estudio, y luego se formulará la pregunta que se considere, y al final tú, ¿no? Entonces, la reflexión es a partir de lo que, ¿no? De lo que vas escuchando, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación al Centro de Estudios de Derecho Penal Económico, por la organización de este evento. Profesor, también muchas gracias por todas sus apreciaciones y toda la información valiosa que nos ha dado el día de hoy. Por mi parte, quería solo hacer algunos comentarios sobre lo que usted ha considerado, pues, digamos, los errores frecuentes que incurren los abogados al momento de asumir la defensa en un juicio oral. Y claro, es cierto que, y bueno, ratifico y creo que como abogada litigante y defensora, pues siempre me he encontrado, y bueno, y ahora dirigiendo equipos con abogados también, me he encontrado con esas problemáticas que usted ha planteado de manera recurrente, ¿no? Tal vez porque, digamos, estábamos en una etapa de transición. En el Perú, pues, hubo una implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal a pesar de que desde el año 2004 en algunos lugares
del interior del país ya estaba en vigencia. En Lima recién, hace unos 5 años más o menos, ha estado, digamos, de forma integral. Y bueno, teníamos, por un lado, comparábamos las decisiones, por ejemplo, en La Libertad, en Arequipa. Claro, era una forma de litigar distinto a lo que se litiga con el antiguo código, que todavía tenemos algunos casos que están en liquidación, claro, con juzgados liquidadores, pero la problemática creo que igual es, digamos, estructural y transversal a la regulación, ¿no? En el sentido de que, claro, desde mi perspectiva creo que es necesario conocer la litigación oral, es necesario conocer los componentes de la teoría del caso. Sin embargo, creo que no es incompatible con el razonamiento probatorio en todas las etapas del proceso penal. Creo que podrían complementarse en la medida que la razón de ser, creo, de estas técnicas y de estas reglas para la elaboración de una teoría del caso en las defensas, tanto en el componente fáctico, jurídico y probatorio, creo que esencialmente en el tema probatorio, la finalidad tiene que ser que ingrese información de calidad, que sea fiable y que permita, útil, y que permita, pues, esclarecer el hecho o acreditar un hecho. Entonces, en esa línea, creo que se complementarían, ¿no? Digamos, el sistema adversarial con el razonamiento probatorio. Pero sí es cierto también que en la elaboración de la teoría del caso con respecto al componente fáctico hay mucha, digamos, improvisación, usted lo ha señalado, ¿no? Con respecto a ese tipo de errores. Y tal vez eso se deba también a cómo se presentan actualmente los casos en las investigaciones. A veces son muy abstractos, a veces no tienes claramente cuál es el hecho, el periodo de investigación, las operaciones cuestionadas, ¿no? En casos de delitos económicos es mucho más complejo porque a veces se incluyen estructuras que son, digamos, engorrosas, que hay que tratar de deslindar o de manera minuciosa averiguar qué cosa es lo que pasó. Y eso tiene que ver con lo que usted dijo, que el abogado se tiene que convertir en un investigador privado para poder conocer el hecho, construir su hecho, y también depurar con respecto al hecho que se le está imputando, porque si tenemos un hecho gaseoso, difuso, que no se entiende, y deslindar el hecho de la prueba, porque también se confunde mucho en la imputación que se hace, el hecho, el indicio, la prueba, incluso la calificación o la presunción. Entonces, el componente fáctico a veces es un poco difícil determinarlo, pero creo que lo esencial para poder luego ese hecho subsumirlo en los elementos del tipo, que viene a ser el componente jurídico, y luego justificarlo con una prueba, ¿no? Entonces, por eso creo que sí es muy útil el utilizar una teoría del caso, centrarnos en la teoría del caso, pero también creo que debe ser, es compatible y debe tenerse mucho en cuenta el razonamiento probatorio, las reglas de razonamiento, para que se pueda justificar adecuadamente y plantear hipótesis alternativas, con también prueba alternativa y de refutación, ¿no? Siempre de refutación. Creo que a veces las defensas pasivas, sin una narrativa alternativa a lo que realmente sucedió, pues genera mucho más perjuicio digamos, en la práctica,
porque hay la tendencia de no sabe explicar, lo único que está cuestionando que la prueba es ilegal o que la prueba no cumple el procedimiento de la cadena de custodia, ¿no? etc. Pero no hay un ¿qué pasó? Y para eso creo que hay que ponerle atención en la elaboración del componente fáctico en la teoría del caso, ¿no? Ahora, había anotado algunas referencias sobre, claro, lo más difícil para la defensa en el juicio oral es el contraexamen, porque no sabemos qué nos va, con qué información nueva o cómo nos va a justificar, ¿no? Entonces, hacer las preguntas cerradas nos acota un poco, pero lamentablemente si no tienes la técnica, en el contraexamen terminan haciendo preguntas abiertas, preguntando por qué o explique, y te resulta perjudicial, más perjudicial para tu caso. Entonces, a veces si no sabes la respuesta, mejor no preguntes, pero para saber la respuesta creo que hay que investigar. Entonces, ahí te refuerzas y con mayor seguridad podrías tener un mejor resultado, ¿no? Y adelantarnos también a la prueba de la contraparte, adelantarnos a las calificaciones también de la contraparte para poder tener una teoría del caso, digamos, sostenible, consistente, ¿no? Que nos permita de alguna manera llevar un caso de manera diligente, ¿no? Con respecto al tema pericial, me pareció muy interesante que la referencia también a la doctora Carmen Vázquez. Claro, lo que pasa es que creo que la defensa, y eso creo que sí es muy frecuente, la prueba pericial es una prueba técnica y muy especializada. Entonces, los abogados tal vez no hay esa aptitud de poder ingresar a conocer, porque finalmente todo es racionalidad, todo tiene que tener un sustento. Entonces, no se analiza el análisis y la corroboración de esa información, sino las conclusiones, y tal vez el error está ahí porque cuando nos presentamos al juicio, esas conclusiones no tienen el soporte en el análisis ni en la fuente de información que se utiliza. Entonces, creo que esos son errores frecuentes que se ven en el litigio de la prueba pericial, y pues también que van a generar en la valoración probatoria, van a tener un impacto, ¿no? Y el último tema que quería tocar es el tema del estándar. También tenemos un error de no litigar con miras a cumplir el estándar, ¿no? Porque si bien es cierto, la defensa, como usted lo ha ratificado, es la parte acusadora la que tiene la carga de la prueba. Sin embargo, nosotros tenemos carga cuando formulamos hipótesis alternativa y tenemos que justificar esas hipótesis alternativas. Y si bien es cierto, hay una discusión entre la simetría de los estándares, entre la prueba de la defensa y el estándar que debe cumplir el Ministerio Público, la parte acusadora, pero si solo se plantea la hipótesis alternativa y no se justifica al menos un estándar de duda, ¿no? En ese contexto, pues hay un error de parte de los abogados que podría ser previsible y que deberíamos tener en cuenta para poder evitarlo o reducirlo, ¿no? Eso eran algunos comentarios que quería hacer. Profesor, muchas gracias por las ideas que ha compartido con nosotros en base a su experiencia. Bueno, en base a mi humilde experiencia comparada a la suya, quisiera solo traer a colación, sin ánimo de complicarnos tanto, dos puntos, ¿no? dos temas puntuales, ¿no? Primero, la referencia a la pertinencia, y en segundo lugar a las cargas procesales, ¿no? Claro, cuando hablamos del campo de juicio oral, siempre tenemos en cuenta la oralidad, la congruencia y la contradicción, pero ya mucho de eso es muy manido, es muy usual,
Y quisiera hablar un poco de la congruencia, ¿no? En atención a lo que usted mencionó, usted hizo referencia al hecho jurídicamente relevante, al hecho contexto, a que el abogado tenga foco, a la concentración del juicio, ¿no? Entonces, todo esto está orientado a la congruencia, ¿no? Hay un profesor y juez del sistema de justicia especializada de corrupción de funcionarios, el profesor Francisco Celis Mendoza, tiene un libro interesante, Apuntes críticos del proceso penal, y bueno, él dice algunas cosas interesantes sobre esto, ¿no? Sobre el principio de congruencia. Señala que es una herramienta metodológica para dirigir una audiencia con planificación para el juez y, lo que usted dijo también, litigación metódica para las partes, ¿no? Es una pauta ordenadora de debate para el juez y las partes. Congruencia con el objeto discutido, que es la pretensión y la oposición, ¿no? Cuya aplicación es transversal para todos los actos procesales que tiene el rito del juicio, ¿no? Que es los alegatos, el ofrecimiento, la admisión de pruebas, el examen, contraexamen, todo enfocado en la pertinencia, que no es otra cosa que la congruencia que guarda relación con el objeto del debate, ¿no? Y para las partes se menciona un tema que tiene mucho que ver con la práctica judicial, ¿no? Para las partes, el principio de congruencia tiene una manifestación que el juez al que me he referido dice o la construye de la siguiente forma. Dice, en un escenario de latente autoritarismo inquisitivo, aún presente en los operadores jurisdiccionales, que es lo que se ha mencionado, es peligroso el debate corroborativo de lo que no está controvertido, porque distrae el foco de atención, objeto de debate contradictorio, y porque la información probatoria sobreabundante de los hechos puede ser usada indebidamente como cobertura argumentativa para evitar pronunciarse sobre el punto central del debate, ¿no? Entonces, por un lado, no debatir lo que ya es obvio, y por otro lado, no generar una cobertura argumentativa que puede ser usada indebidamente para evitar pronunciarse sobre los temas que cuestionamos, sobre los problemas que traemos al juez respecto a la tesis del fiscal, ¿no? Todo esto relacionado a la congruencia que usted ha desarrollado, que quería complementar con algunas ideas de la doctrina y jurisprudencia nacional. Ahora, sobre las cargas procesales, ¿no? En realidad, mucho de lo que hemos hablado aquí son cargas procesales. Ejemplo de eso, por ejemplo, es no ofrecimiento de pruebas o actuación parcial, no objeción cuando corresponde hacerlo, no ofrecimiento de pruebas para su admisión de oficio cuando la ley lo permite hacer. ¿Y qué es la carga procesal, no? De acuerdo al profesor Denis Echandía en su libro Teoría General del Proceso, durante la marcha del proceso son innumerables las ocasiones en que corresponde a la parte ejercitar determinado acto. Su omisión trae la pérdida de una oportunidad procesal. Y además dice, las cargas procesales tienen dos notas. Uno, solo surgen para las partes y algunos terceros, nunca para el juez. Y su no ejercicio acarrea consecuencias procesales desfavorables que pueden repercutir también desfavorablemente sobre los derechos sustanciales. Entonces, si pensamos en el título de esta ponencia, ¿no?, de los errores de los abogados, creo que todo redunda en cargas procesales, ¿no? Y la diferencia entre una buena defensa y una mala defensa es aquella en la que se evita, a lo sumo, las cargas procesales, porque se objeta correctamente, porque se ofrece pruebas, porque se actúa correctamente, se oralizan adecuadamente las pruebas, y se evita situaciones que generan indefensión, que inciden directamente y negativamente en el ejercicio de los derechos. Entonces, claro, esto como parte complementaria a lo que indiqué sobre pertinencia, y creo también como parte de la reflexión a lo que genera una deficiente defensa, ¿no? Puesto que la contracara de un error del abogado siempre va a ser una carga procesal para los derechos sustantivos de las partes. Eso. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí, claro. Gracias. Bueno, lo primero que es agradecer a Leonardo, ¿no? Leonardo por tener la primicia, ¿no?, de tenerte acá, ¿no? Tan pronto ha llegado de Chile, ¿entiendes? Ahora directamente. Muchas gracias, ¿no? Para los que no lo conocen, Leonardo es
profesor que tal vez ha formado más personas, más generaciones en tema de litigación oral. Yo recuerdo que este tema de la litigación oral en Latinoamérica es algo que se empieza a imponer en los años 90, finales de 90, progresivo Chile, pues llevaba la delantera. Yo he visto cosas raras, por ejemplo, los profesores de litigación oral penal, luego empezaron a dar clases de litigación oral laboral, pacífica, constitucional, ¿no? Porque como tú bien has dicho, la técnica es una, ¿no? El contenido es otra cosa, que es la teoría del caso. Yo creo que sea algo que tú has trabajado en los últimos tiempos, porque ya tenemos el continente, contenido en la teoría del caso, y yo creo que tiene que trabajar. No puedes ir como abogado a una audiencia, a un juicio, si es que no tienes una teoría del caso. Varias preguntas. Si con cargo a que respondas algunas u otras no, porque algunas son un cierre de larga respuesta. Primero, una cuestión conceptual. Cuando este tema lo hemos discutido en los años 2000, respecto al código del 2004, en relación a cuál es el modelo que tenemos. ¿Tenemos realmente un modelo adversarial? Tenemos un modelo que le otorga al juez cierta facultad. No sé si es un tema de regulación o es un tema aplastado ya por la práctica. El hecho de que acá en Perú, por definición legislativa, el legislador, los jueces le han dado vida a eso, los jueces son muy controlistas no solo del debate, de las audiencias previas al juicio, preliminares, como lo definiera, sino incluso de todo lo que pueda significar hasta la teoría del caso, la forma en que el abogado se dirige. O sea, por ejemplo, acá uno puede decir, el fiscal está mintiendo, cuando desde el punto de vista, digamos, lingüístico, gramatical, no es un insulto, no es un acto difamatorio. El fiscal que sigue una prueba falsa, no le puede decir eso. No, por favor, abogado. Hay incluso un caso en el cual estamos, en el juez dijo el día 1, voy a tomar nota de todo lo que los abogados hagan, no para efectos de una sanción ni nada, pero voy a tomar nota. Cada vez, el otro día, por ejemplo, un abogado de acá, en esa audiencia, le dijo a la fiscalía, porque la fiscal, y el juez dijo, oye, ¿por qué se dirige hacia la fiscal? O sea, entonces, te hace perder la velocidad. Entonces, ya no te estoy hablando del tema del interrogatorio en instancia del juez, no te estoy hablando de la pericia pública o de oficio que puede ordenar el tribunal, no te estoy hablando ya de lo más ridículo como es el tema de controlar la manera en la cual se dice. Pregúntenos, en tu experiencia, ¿no? Conociendo todo el modelo peruano, ¿no? Colombiano, chileno, comparativamente la tenemos realmente modelos que nosotros podríamos decir es realmente un adversarial, o son modelos en cierto modo híbridos donde el juez mantiene cierto poder y cierto control casi con estos rezados inquisitoriales que te mencioné. Una pregunta. Segunda cuestión. El tema de los investigadores, ¿no? Que es algo muy propio de los sistemas adversariales, ¿no? Donde no hay regulación. Acá nosotros tenemos una vieja ley, y con Miguel vimos un caso hace poco, ¿no? ¿De qué año es Miguel esa ley? De los años 80, ¿no? Es una ley que tiene que ver con las cuestiones educativas, es decir, lo que regula a los investigadores privados es una ley que regula las escuelas que forman investigadores privados. No dice nada de los límites constitucionales, la fiabilidad, no dice nada de la fiabilidad, de prueba prohibida o límites. Entonces, en el caso de Chile, tienen una regulación, es una cuestión práctica. Se han incorporado ciertas reglas en el Código Procesal y en una ley que se dictó sobre seguridad privada e investigadores respecto de las facultades que tienen, que básicamente, recuerda que aquí entramos en un tema largo. Teóricamente, en términos probatorios, todo lo que es una seguridad pública o investigadores vinculados al Estado, o sea, los serenazgos, no sé qué, cualquier cosa de seguridad ciudadana, en nuestra concepción, siguiendo un poco la lógica alemana, se rigen por las mismas reglas que el Estado. O sea, se entienden, y hay un fallo bien interesante americano, ahí se lo puedo mandar después, que
toda esta seguridad, toda esta investigación privada se vincula a una tarea que es consistente y coherente con la actividad persecutora estatal, y por lo tanto le ponen todas las regulaciones del propio Ministerio Público. Por ejemplo, en materia de actos que puede realizar o de exclusiones probatorias. En el ámbito de la defensa privada es mucho más laxo. Es mucho más laxo. Uno diría, la mayoría de los países tiene poca regulación. Son, por lo menos en Latinoamérica, en muchos países los investigadores, que es una mala cosa, pero muchos investigadores privados provienen de organismos que eran estatales de seguridad, incluso de las dictaduras, ¿no? O de las dictaduras, pero de las policías, pero de las dictaduras incluso. Y ahí hay un tema que es siempre conflictivo, que es, para la mayoría, un investigador de la defensa puede realizar actos investigativos que puedan significar afectación de garantías de terceros, en la medida que la proporcionalidad del delito investigado, ¿no? Y por lo tanto, de que esa prueba va a permitir salvaguardar la libertad de alguien por un delito de mediana gravedad hacia arriba, es admisible. O sea, hay un juicio de ponderación del juez si esa actividad investigativa particular resulta razonable y proporcional a la prueba que se obtiene, al sentido de la prueba para la acreditación de la inocencia, o si por el contrario esa prueba se entiende que la vulneración de garantías que significó su obtención, yo entrar a tu oficina a sacar un documento, no es compatible con la proporcionalidad de la persecución penal. Entonces no hay una regla única en el caso de la investigación privada. Pero yo creo que sí es muy valiosa. O sea, yo creo que un estudio como este, grande, tiene que incorporar investigadores. No porque estemos diciendo que tengan que investigar a nivel de la policía, sino porque hoy día hay que trabajar mucho con fuentes abiertas de información, con leyes de transparencia, con, aunque te parezca loco, con las redes sociales. Sí. Y entonces tú necesitas tener, lo voy a poner, estamos todos puros abogados aquí para que nadie nos se nos ofenda, pero yo diría que es muy caro poner un abogado a hacer eso. Yo prefiero tener personas encargadas de la generación de esa información para mis abogados. Pero que es indispensable, lo que yo te decía, a veces tú tienes que contraexaminar a alguien. Bueno, hay que revisar Facebook, Instagram, todo de esa persona, para ver si puedo encontrar algún elemento de confrontación, de impugnación. A veces hay que revisar bases. Por ejemplo, el tratamiento de los peritos siempre es complejo. Uno puede recurrir a las leyes de transparencia para saber cuántas veces un perito ha declarado, en cuántos juicios, cómo ha sido el resultado de esos juicios, acceder a esos informes periciales, revisarlos, revisar las publicaciones del perito. Todo eso es una tarea muy compleja. Estamos hablando de delitos complicados, delito económico a veces vale la pena, porque de repente el riesgo de los delitos más modernos, particularmente los delitos económicos, es que algo que antes existía, pero era algo manejado por los jueces en general, que es el riesgo de sustitución de la función valorativa del juez por la opinión del perito, es mucho más compleja en delitos económicos, en delitos ambientales, donde la verdad es que el juez no tiene idea de lo que le están hablando. ¿No? ¿Ya? Porque un juez con experiencia puede tener experiencia en un peritaje de abuso, en un peritaje caligráfico. El juez ya sabe, pero en este tipo de delitos, bueno, disciplina. Como tampoco nosotros tenemos mucha idea, pero lo que te quiero decir es que ahí uno necesita tener cuerpos de peritos propios que pueda contratar. Yo no tendría peritos de la oficina, pero yo tendría, sí, mi especialista, porque con las pericias uno puede trabajarlas de dos maneras. O buscas antecedentes de confiabilidad y credibilidad que te lo pueda hacer tu investigador, o tú tienes otros dos caminos. Uno, que yo creo que es muy útil, es contratar a un experto que estudie la pericia y que te haga a ti lo que allá llamamos metapericia, que te haga un estudio de confiabilidad
de la pericia. Análisis de metodología, de aplicación de la metodología, de la coherencia de las conclusiones con las metodologías aplicables, la identificación de otras metodologías posibles de ser utilizadas y por qué en este caso podrían ser superiores a la que aplicó. En el fondo, este primer paso lo que te permite es que alguien te oriente en las líneas de contraexamen. Una metapericia no es una contrapericia. Claro, una contrapericia. Lo que pasa es que no es una pericia sobre el objeto pericial, es una pericia sobre la pericia. Un auditorio. Claro, un auditorio. Bueno, eso es. Entonces, viene un perito y examina el informe pericial y ve todos los defectos, todos los problemas que puede tener, y él lo que te da en el fondo es un conjunto de líneas de contraexamen. Ahí viene la segunda decisión, que era lo que yo decía. La decisión es: ¿tengo en mi estudio un experto capaz de asumir esas líneas de contraexamen exitosamente? Porque si ya es riesgoso contraexaminar a un testigo, es 10 veces más riesgoso contraexaminar a un perito. Entonces, uno tiene que especializar a alguien en el estudio. ¿Quién es el experto en contraexamen de perito? Que tiene que ver con que en el caso de los peritos el control es mayor. Esto aquí decían, mire, se nos va una pregunta abierta con un testigo, puede haber un área de información que se me abra, pero puede que yo lo pueda controlar con algún mecanismo, con una prueba sobre prueba, con alguna cosa. Pero si tú le abres la puerta al perito, el perito se te va. Entonces, tiene que ser un experto, tiene que manejar terminología, no tiene que ser perito, pero un buen abogado que examina peritos tiene que tener terminología de la que usan los peritos. O sea, uno tiene que entrar en el lenguaje del perito, a lo menos en un estándar básico. Y la segunda decisión es, si esto no lo tengo, entonces ahí hay que pensar cuál es el contraexamen minimalista que yo podría hacer. Es decir, cuáles serían los focos centrales de cuestionamiento. Contraexamen de un perito, cuando yo no tengo un gran contraexaminador, es muy focalizado, que es a veces solo confiabilidad del perito, o a veces es metodología, inconsistencia en la metodología, aplicación de la metodología, estado del instrumental aplicado, ¿cierto? Y su impacto en las conclusiones, nivel de error. Y el tercero, que yo siempre lo recomiendo, porque yo creo que uno, cuando tiene recursos, todo esto tiene que ver con la capacidad de recursos, yo creo que siempre es bueno presentar un perito propio. Perito que trate de hacer un informe pericial sobre el objeto periciado por la persecución penal, que revise los mismos documentos, que revise los mismos objetos y que te haga un informe. Porque con ese perito también puedes trabajar en los dos campos. Uno, en cómo va a ser su examen directo y por lo tanto cuáles son los focos que tenemos que tener para poder cuestionar el contraexamen, el examen del perito oficial, pero también él te puede ayudar en la generación de líneas de contraexaminación. Todo esto se trabaja, ¿sí? Pero lo que pasa es que todas estas cuestiones requieren de mucha especificidad. La manera en que litigábamos antes ya no sirve. La manera, en este tipo de causas, todavía hay litigación tradicional, pero en este tipo de causas tú ya tienes que sofisticar tu modelo, tienes que tener especialistas, que es un poco lo que hacen los gringos, los canadienses. Tienen gente que genera teoría del caso, gente que ejecuta técnicas de litigación, gente que es especialista en contraexamen, gente que es especialista, por ejemplo, en alegatos de clausura. También el alegato de cierre es algo muy distinto hoy. Si tú quieres influir, si quieres meterle razonamiento probatorio, psicología del testimonio, si quieres meterle un montón de cosas, no te sirve el abogado común. Necesitas a alguien que se vaya a especializar. Que es tomar de aquí y ir especializando. Y por eso, cuando tú vas a un juicio de verdad en países más sofisticados, nunca hay un abogado, hay 3, 4, porque se hacen cargo de etapas distintas. Tienen habilidades que les permiten tener un despliegue mucho más eficiente. Y además, eso después marca tu relación con el Ministerio Público. Como consejo de estudio, la gracia de eso es que después, voy a simplificarlo, te tienen miedo. Después te tienen miedo. Y eso genera dos virtudes. Una, amplía los escenarios de negociación.
O sea, un fiscal que tiene una causa contigo compleja, económica, que sabe que tiene todo este equipo que trabaja, el tipo dice, así la escalera va arriba para llegar a juicio con esta señora. Entonces está más dispuesto a negociar. Claro. Y si va a juicio, sabe que o lo prepara muy bien o va a tener muchos problemas contigo. Y ahí tiene una ventaja, de nuevo, el estudio privado, que probablemente ese fiscal tiene esa causa y 50 más. Entonces no tiene todo el espacio que puedes tener tú. Entonces, cuando tú litigas de manera especializada, que vas generando especialización en tu gente, vas generando un escenario en que es muy costoso litigar contigo. Sale muy caro. No es una buena decisión. No estoy diciendo en plata, en términos de tiempo, de donación, de recursos. Entonces, te amplía mucho más los espacios de negociación, y en causa económica son espacios que uno busca. Uno no quiere llegar, tu cliente no quiere llegar a juicio, no se quiere exponer a una audiencia de juicio oral, no quiere estar un mes en un juicio, y obviamente no quiere que lo condenen, pero además el proceso es muy complicado. Entonces eso permite que también tienen, por lo menos allá en Chile, los procesos económicos, lo que hace la Fiscalía es que los judicializa al final. No es como un caso común, en un robo yo te judicializo a las 24 horas y te llevo a juicio a los 8 meses. En los procesos económicos, yo tomo una denuncia, la investigo un año, y después que tengo todo, recién te la judicializo y te trato de llevar a juicio rápidamente. Entonces tú tienes que tener capacidad de influir antes, en la etapa investigativa. Ahí es donde hay que meterse con el Ministerio Público, que sepan que es una mala idea meterse con tu estudio. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, gracias a todos, sobre todo por acompañarnos hasta esta hora. Y bueno, oficialmente cerramos este nuevo conversatorio. Creo que Carlos tiene... Solamente agradecer una vez más y voy a comentar esa pisco peruano por nuestro amigo. No, yo soy... yo creo en el pisco peruano, soy un fanático del pisco peruano, así que muchas gracias.